Saludos a todos. Gracias por tantas nuevas suscripciones. Gracias por continuar en la lucha. Amigos del canal, esto que hizo Rusia hace unos días, y entre más cabeza le echemos, como se dice en mi tierra, entre más pensemos en el tema, esta ha sido una jugada bastante contundente de parte de Rusia. ¿Y por qué razón lo digo yo? Porque una cosa es trasladar tropas de un lado de un río a otro, y otra es pensar en cómo se va a proseguir la guerra de parte de Ucrania contra las tropas rusas, teniendo en medio un río por el que realmente hay que pensar cómo va a ser Occidente para transportar esas armas que están llegando a diario a Ucrania. Porque el espacio aéreo en Ucrania no le pertenece a Zelensky, quien va a Kherson a celebrar, pero siendo presidente de su país y anhelando tanto recobrar territorios anexados por Rusia, no tiene control de su espacio aéreo. Es de los únicos presidentes del mundo, si no el único presidente de un país que no tiene control, donde no hay control aéreo. Es increíble. Esto no lo habíamos tocado en el canal antes. Porque inclusive este río Dnieper, que tiene unos tramos donde es más ancho que otros, este río donde estuviese infestado de cocodrilos, los jóvenes soldados de Ucrania, y aún en medio del licor de noche o en la madrugada, tratarían de cruzar este río a nado. Claro que hemos visto lanchas de 6, 8 hombres, ataques anfibios que han tratado de cruzar el río de noche, no de día. Hoy en particular, la noticia del día es que trataron de cruzar del lado occidental del río al lado oriental, como pueden ver acá. Aquí les voy a mostrar. Este se podría decir que es uno de los lugares más estrechos del río. En la parte de abajo, el puntico azul, esa es la punta de Kimborn, con K y B larga, Kimborn o Kimburn. Y estos soldados en estas lanchas, que dice la noticia que fueron 6, salieron de Oshakiv, en la parte occidental del río, hacia esta punta, en la parte oriental. Dicen las noticias que hasta ahora no han sido confirmadas oficialmente. Son noticias emitidas por medios informativos no oficiales, que 4 de estas lanchas fueron abatidas, que 2 lanchas tuvieron que regresar. Sin embargo, este ataque anfibio del día de hoy, que inclusive han mostrado un mapa donde ustedes pueden ver cómo están las tropas de Ucrania tratando de ingresar a la parte oriental del río Dnieper. Sea cierto o no, esto parece indicar que pues una cortina de humo, porque ahora las tropas rusas están pegando duro, como se dice en Donetsk, en esta zona del Donbass. Ahora, es que este río tan caudaloso, tan ancho, es una muralla. Es como esa muralla que quiso construir Donald Trump en la parte del sur de su país, que aún hay tramos construidos, y la dificultad para los migrantes para ingresar a Estados Unidos, donde hay perros, donde hay policía, donde hay guardia armada, y aún así ingresan a diario migrantes por esta frontera. Esta frontera de agua, no una frontera como muro, esta frontera también permite que algunos de estos soldados de Ucrania intenten atravesar este río. Porque cuando se fueron los rusos de la parte occidental, miren cómo dejaron el principal puente, el puente Antonovsky,
que los ucranianos meses antes también trataron de destruir con los HIMARS y fracasaron en su intento. Hoy, claro, la noticia del día es cómo muestran estas lanchas anfibias que no hay forma de corroborar si en realidad el video que nos han mostrado corresponde a las lanchas en particular que salieron en la noche con destino a acabar con las tropas rusas en la parte oriental del río Dnieper. Porque ya lo que están haciendo las tropas ucranianas es querer convencer al mundo de que con estas lanchas y estos soldados pueden acabar con los rusos que están en la parte oriental de este río. Es muy posible que continúen haciendo este tipo de ataques, pero no podrán hacerlo de día, puesto que los rusos cuentan con todo tipo de implementos ahí también pueden ver otros lugares en la parte occidental del río, desde donde supuestamente en el día de hoy las fuerzas ucranianas lanzaron ataques. A ver, este río que tiene de longitud más de 2 kilómetros, 2000 kilómetros, este tramo entre Gerson y digamos que la represa de Kaphopka, aproximadamente 100, 120 kilómetros, es un tramo de este río por donde están haciendo prácticas en las lanchas estos soldados de Ucrania, haciendo prácticas para tratar de ingresar al otro lado del río. Como pueden ver, este es uno de los videos que vimos por las redes en el día de hoy, pero no hay marcación, no hay prueba. Estas lanchas podrían estar en el río Mississippi, en el Nilo o en el río Magdalena de Colombia, pero igual, esto, mi modo de pensar, esta es una cortina de humo que está siendo utilizada debido a que las tropas rusas están atacando con todas sus fuerzas en la parte de Donetsk y quieren embolatar a los rusos, mostrándoles que esto es muy posible, que va a haber un ataque masivo anfibio de noche, pero nuevamente el problema es cómo van a transportar estos equipos de artillería, porque no solamente con fusiles o con javelins van a poder los ucranianos defenderse del ataque de los rusos. Ahora bien, digamos que es cierto que estas lanchas son las mismas que hoy hicieron este ataque anfibio. Digamos que es cierto que Ucrania está creando no 4 ni 5, sino 20 estaciones a lo largo de este tramo del río, desde donde están saliendo grupos de lanchas, 20, 50, 1000 lanchas. Pero la pregunta es, ¿hasta qué intensidad que siga escalando este tipo de ataque anfibio va Rusia a permitir que esto ocurra sin que envíen un ataque contundente contra la parte occidental del río, donde de pronto está todavía Zelensky, que lo vimos en el día de hoy, y donde cada día ingresa más población e ingresa más tropa a Ucrania? Esto, pienso yo, debería ser algo bastante preocupante para las tropas ucranianas. Aún más, es tan preocupante la situación que el mismo general Milley y Lloyd Austin, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, están proponiendo que se sienten a dialogar. Porque ¿quién más que los Estados Unidos, o como me dicen algunos que diga el país del Uncle Sam, para que no me bloqueen el canal? Porque hay tantas personas detrás de que bloqueen este canal que inclusive pueden haber más que las personas que ingresan a hacer los comentarios. Pero igual, cuando yo inicié este canal hablando de Venezuela, a mí me amenazaban de muerte y voy a cumplir 63 años ahora el 20 de noviembre, vivito y coleando. Esto que está haciendo Ucrania con estas lanchas, a mi modo de ver, es una total payasada.
es, es, es como cuando Torrijos vivía ahí en la isla Contadora y todos los sábados en la mañana venía un balsero a decirle Torrijos HP a 2 kilómetros de distancia. Algo así es lo que está ocurriendo. Sí, estos jóvenes son muy valientes, estos son prácticamente ataques suicidas. Y decir que con estas lanchas de noche van a lograr los ucranianos abatir a las Fuerzas Armadas de Rusia en el lado oriental de este río, para mí esto es puro Julio Vernes. Esto no es una utopía, esto es, como dice el amigo Jordi, una autopista, porque solo está en la mente de estos soldados de Ucrania que en medio de tanta celebración y tanta champaña, quién va a evitar que salgan de noche en estas lanchas a arrodillar a la Federación Rusa? Es importante decir la verdad por estos canales. Sí, es importante y aclarar la situación cuando se encuentra unos inamovibles como el tema de este río, como si hubiese una fortaleza de 100 metros de altura, porque sí, pues es cierto de que esta muralla de agua no presentase ningún problema logístico. Entonces, ¿para qué envío de tanta arma sofisticada, de tantos HIMARS para batir a los rusos, si con pura infantería y con puros fusiles y javelins y stingers pueden acabar con las fuerzas de Rusia? En el día de hoy, Dmitry Medvedev hizo un comentario que me pareció interesante, que está Zelensky solicitando para dialogar la reconstrucción de su país. Y dice Dmitry Medvedev, ¿por qué no reconstruyen también a Yugoslavia, a Irak, a Afganistán? Sí, un planteamiento que hay que tener también en cuenta en aras de la verdad. Todos los argumentos hay que ponerlos sobre la mesa. También interesante, fuera de que Rusia está retomando posiciones en Donetsk, que el mismo Zelensky dice que Donetsk se ha convertido en un infierno. Cuando él dice que se está convirtiendo en un infierno es porque le están dando duro a sus tropas. El presidente Vladimir Putin tomó la decisión de desmovilizar a aquellos estudiantes que habían sido movilizados y les dio la orden de que regresen a las aulas. Esto tiene un sentido táctico, operativo, y tiene mucho que ver con que ya están llegando en mayores cantidades estos reservistas de los 300.000 a ocupar estas posiciones. Lo que es muy importante anotar es que desde el momento del referéndum en estas 4 regiones y la anexión, en la época que se dio la orden en Rusia para la movilización, que veíamos todos estos videos de la población en contra, las largas filas de jóvenes huyendo de su país. Lo que la gente creía es que desde el momento en que se da la orden hasta el momento en que realmente se implementa, estos son segundos, minutos, esto toma tiempo. Es como cuando el presidente de Estados Unidos da la orden de que se van a enviar tantos HIMARS o HIMARS a Ucrania. Hay una orden de producción, inclusive hay órdenes de producción de armas que pueden tomar 1 y 2 años, pero eso no se le dice a los soldados porque se les baja la moral. Eso no se le dice a la tropa, eso sí se le dice al mundo para que el mundo crea que Estados Unidos está defendiendo a Ucrania, que está defendiendo a los ciudadanos de Ucrania, cuando esto realmente no es cierto. Porque los tiempos de la logística de la guerra toman tiempo, son demorados. Porque el tiempo mientras se emite una orden hasta que se implemente no es at once, como se dice en inglés, inmediatamente toma tiempo de acuerdo al aspecto geográfico, climatológico. Más aún, estos soldados de Ucrania tan gung-ho, tan valientes, que se están lanzando en estos ataques prácticamente suicidas, en estos ataques anfibios, cuando llegan al otro lado del río, porque también la noche no se queda para siempre, porque una vez que llegan a las 3, 4 de la mañana, después viene el amanecer,
Los ciudadanos de esta zona, de la parte oriental del río, muchos de ellos amigos de Rusia, tan así que permitieron ser evacuados, porque como dicen que fue una evacuación obligatoria, no es cierto. ¿Y por qué se quedaron ciudadanos al lado occidental del río? Estos ciudadanos prorrusos que están en la banca derecha del río Dnieper van a ser los primeros en informar a las tropas rusas de su llegada. Yo pienso que si este río estuviese infestado de cocodrilos, les iría mejor a estos jóvenes soldados de Ucrania que continuar en este intento en el cual la probabilidad de que pierdan la vida es bastante alta y donde la probabilidad de que Zelensky pueda retomar control de la parte oriental del río Dnieper. Si yo tuviese acá un programa matemático y pudiese manejar ecuaciones de guerra de este oblast en particular, de Gerson, las probabilidades de que derroten a los rusos en esta zona son bastante bajas. Y lo vamos a ver en las próximas horas y días sin estar en este teatro de guerra y sin ser un experto en análisis militar. Yo te solicito a los amigos que sí tienen ese expertise y que están de pronto en el campo de batalla, que se acerquen a mi canal a hacer unos comentarios bien precisos y a decir por qué mis argumentos no tienen sentido. Y a propósito de argumentos van, argumentos vienen, permitamos que todos aquellos que despotrican a diario en este canal sean bienvenidos, porque la verdad es capaz de desnudar hasta el más mentiroso, porque al final del día la verdad prevalece. Y qué más verdad que los hechos a diario que vamos a ver de lo que va a ocurrir en las próximas horas en este conflicto que, aunque muchos dicen que va a terminar muy pronto en una negociación, todo parece indicar que esto va a continuar, que ahora Zelensky le está vendiendo a su país puro humo, que Zelensky está maximizando todas sus propuestas sin tener sustentación, y a él sí no se le piden links ni se le pide evidencia. Este hombre simplemente implementa y da órdenes creyendo que él tiene esa varita mágica, que todas sus órdenes no solamente serán cumplidas, sino que determinarán la victoria para sus fuerzas armadas. Amigos del canal, me voy a dormir, que la pasen todos muy bien. Muchas gracias por participar y mañana con más energía. Aquí nos vamos a ver.